Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Bellido y hoy voy a presentar mi collage inspirado para la Cátedra de Práctica Docente 3 de la Unidad 1, Dimensión Política y Sociocomunitaria de Profesional en Ciencia de Educación. Los ejes que voy a abordar van a ser el profesional en Ciencia de Educación como intelectual transformador y actor político, la práctica educativa como acto de conocimiento, la práctica educativa comprometida y crítica, el sentido político de la educación como espacio de posibilidad, la educación antes, durante y después de la pandemia y la importancia de estos conceptos para la práctica profesional docente 3. Mi collage lo que está representando son conceptos clave que utilicé para relacionarlo junto con las prácticas educativas para práctica 3. Conceptos claves como transformación social, colectividad, resistencia, igualdad, contextos socioculturales y dejando de lado, o como Tchaikovsky, todo aquello que tenga que ver con clase burgués o ideología de la burguesía. Respecto a mi trabajo de collage, lo que trato de dar una visualización es cómo construir un pensamiento reflexivo y crítico desde la misma persona que pueda involucrar al otro con su contexto sociocultural. En mi trabajo de collage lo que realicé fue un análisis y reflexión sobre la imagen y las prácticas del docente. El accionar docente está condicionado por una serie de reformas educativas ya impuestas por el poder ideológico de la burguesía. Esto desde la bibliografía lo tomé desde las perspectivas históricas que ya venían imponiéndose. El profesional en ciencia de la educación, como intelectual, transformador y actor político, considero que tiene el reto de comprometerse a desnaturalizar y romper con perspectivas reproductoras que fomenten la proletarización del trabajo del profesor, las prácticas educativas dominantes y por ende la reproducción de desigualdad de clases. Respecto al docente, el trabajo del docente, el profesor, se reduce a responder a las políticas educativas burocráticas ya mencionadas, asimilando su nuevo perfil ya no como maestro reproductor solamente, sino como un perfil de administrador empresarial escolar. Diría Giroux, son objetos de reforma educativas que reducen a la categoría de técnicos superiores. Por lo tanto, obtiene la racionalidad tecnocrática, incluyendo en su práctica la pedagogía administrativa, tal cual como ejecutaría en una empresa, la cual solo le permite al profesor ejecutar tal reproducción ideológica. Bueno, respecto al conocimiento, son estructuras legitimadas desde el discurso y política ideológico para la reproducción de patrones específicos de organización y realización sociales en el aula. Esta forma de educación considero que genera una creciente tendencia en las escuelas de adoptar formas pedagógicas que vuelven rutinaria y uniforme en la enseñanza del aula, diría Aronowitz y en el texto de Giroux. Bueno, desde el tipo de práctica consideré que se le negaba al docente a desarrollarse como un intelectual pensante y crítico ya por una perspectiva histórica y la imposición de una ideología de clase de poder burguesía, que en el cual desde su entorno y contexto se le niega también la posibilidad de formar estudiantes desde prácticas reflexivas y críticas, es decir, de una perspectiva desnaturalizadora. Bueno, por consecuencia, no se le habilita al docente la posibilidad de desarrollar en las clases procesos de aprendizaje apropiados a los contextos culturales y sociales de los alumnos. Es decir, no se le permite como generar un espacio donde sea realmente de significatividad de los contenidos y el conocimiento que se va produciendo en ese ámbito educativo para los mismos estudiantes. Por otro lado, no tan lejano, por la falta de consideración en las problemáticas sociales, políticas y económicas, determinan recursos materiales de estudio desde una suposición pedagógicamente errónea de que todos los alumnos van a aprender de los mismos materiales, de la misma forma, de la misma pedagogía y de la misma forma de evaluación. Pero del texto de Giroux se da a conocer de que no es así, porque hay tales tipos de contexto donde no todos parten de una misma igualdad, por lo que terminan generando desigualdades educativas. Esta diversidad de desigualdades
lo terminarían influyendo como por el propio fracaso escolar, por el mismo mérito de los mismos estudiantes. A partir de ese breve análisis se puede considerar desde la práctica educativa comprendida y crítica del intelectual transformador el sentido político de la educación, el cual se aborda a medida de que se van formando los docentes como profesionales reflexivos, de las resistencias y luchas en relación de las prácticas educativas y política dominante que no propician la del discurso crítico ni democrático. Bueno, en donde resalto ya las manos como en resistencia, esa quería que sea un simbolismo de eso, de resistencia y de lucha en relación de prácticas educativas y políticas dominantes que no propician el discurso reflexivo ni democrático. Bueno, y por otra razón, el transformador intelectual considero que debe propiciar la educación como un espacio de posibilidades. ¿Para qué? Para proveer las condiciones que den cuenta la formación del estudiante, desde el desarrollo de valores de intelecto, poder crítico vital para el desarrollo de una sociedad democrática. A su vez, en este collage lo represento con la imagen de los niños con las manos levantadas, porque a su vez en este espacio de posibilidades se le propicia al estudiante, se le habilita la voz activa como agentes críticos para problematizar el conocimiento desde sus propias experiencias cotidianas. En este espacio también quiero fomentar que es muy de importancia para la construcción de un nuevo conocimiento, ya que es en democracia, un espacio a la vez colectivo para la reflexión, escuchar a todo de todas las miradas diferentes. Diría Genti, con miradas orientadas hacia la dimensión política de la educación, tratábamos de que todos pudieran expresar lo que pensaban, participaban y decidían, o sea, llegar a un acuerdo en conjunto. Por otro lado, en el intento de formar estudiantes críticos, reflexivos, se debe tener en consideración la paradoja que surge a partir del contexto sociohistórico y cultural, el cual determina quiénes podrán acceder a esta propuesta. Respecto al collage que realicé, lo realicé desde como una escalerita que vamos ascendiendo. Pero en el primer escalón agregué también una imagen donde hay una chica que está estudiando a través de forma virtual con todo lo que tiene a su alrededor como en su contexto sociocultural, que en cierta manera diríamos como que se le dificulta. Y hay otro niño con bajo recurso que también que por otro factor de diversidad se le dificultan y ambos entrarían en un esquema como de desigualdad social, pero de desigualdad educativa. Por eso la paradoja de que en este intento de formar estudiante crítico y reflexivo existen desde el contexto sociohistórico y cultural determinadas diversidades que hacen que exista una desigualdad educativa. Por ejemplo, también sucedió como el de la imagen de la chica que está estudiando en forma de la computadora, que sería virtual, en el contexto pandémico. Ante la pandemia, ya varios autores propiciaron de que la educación se plantearon las políticas de integración escolar y de inclusión educativa, el cual es un claro ejemplo de la complejidad de formar ciudadanos democráticos en esta desigualdad social. Esta desigualdad ya estaba generada antes de la pandemia, es decir, siempre hubo desigualdad social. Ya de por sí, por las mismas ideologías de los dominantes generando y reproduciendo clases sociales. Bueno, pero esta desigualdad generada ante la pandemia, de cierta manera, no era expuesta de gran manera. No sé si todo el mundo era consciente de que existía gran diferencia o de gran desigualdad. Al contrario, creo que estaba más presente que nunca en sí la desigualdad. Desde la naturalización, o sea, era naturalizado que haya estudiantes o personas que no puedan acceder a la educación. De esa naturalización de desigualdad a través de un pequeño acomodo de esta para dar entrada a unos pocos estudiantes que hasta entonces, a los ojos y forma de pensar de la mayoría de las personas, tenían un lugar natural en las aulas, centro de educación especial. Dice el Cheita en el texto de Cheita.
Bueno, durante el contexto pandémico, lo que pasó con esta desigualdad, que en esa forma de ver lo natural de que había algunos pocos, supuestamente pocos, que no podían acceder, que lo relacionó con la imagen del niño de bajo recurso, se extendió o se agravó esta problemática social de desigualdad, ya que antes de la pandemia, bueno, existía esta problemática, pero no era alusiva, no era problematizada ya de todo el contexto sociohistórico. Y esta problemática ya existía por falta de política educativa que realmente o verdaderamente se interesa en el estudiante excluido. Lo que generó la pandemia fue la visualización, el conocimiento y la reflexión sobre esta gran problemática potenciada por los estudiantes ya excluidos y desconectados. Diría Greenberg, enfrentado una y otra vez con las múltiples caras de desigualdad y la tan humana como no humana fragilidad. Bueno, de este enfoque pude reflexionar respecto a qué sucedía con la voz de estudiante durante la pandemia, qué hacía circular la palabra, cómo se generaba espacios para reflexionar. Bueno, la educación lo que hizo posible entre tecnopresencias que no se recordaban los diversos y desigualdades de sujetos que habitan en las aulas. Bueno, varios autores ya expresaban la dificultad que generó el espacio educativo virtual en relación a la significatividad en los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, se generó obstáculo en la tarea de educar, eh, la responsabilidad de hacer circular las palabras. ¿Por qué? Porque surgían esa problemática de se desconectaba el internet, no había posibilidad de conectarse de otra manera, no andaba bien las tecnologías o directamente no había acceso a las tecnologías para poder acceder a las clases virtuales. Entonces, y también por ende, por un contexto sociocultural de los mismos estudiantes y el contexto familiar de ellos, ya sea por timidez o porque el ámbito no era propicio para participar en una clase. Bueno, en este contexto ya actual, post-pandémico, de cierta manera, en esta imagen invito a reflexionar nuevamente la formación docente y las prácticas y la política educativa, teniendo en consideración los diferentes factores que obstaculizan la igualdad educativa. Por lo tanto, de este enfoque profesional en ciencia de educación, como intelectual, transformador y actor político, considero que de este enfoque de ciencia de educación, se debe generar propuestas y reflexiones críticas que den cuenta del compromiso que buscamos para encontrar respuestas necesarias a la educativa. Desde una lucha colectiva por la educación democrática, para la transformación social. Y por otro lado, profesional en ciencia de educación, como intelectual transformador, considero que debe intentar formar un lenguaje de esperanza, como dice en el texto de McLaren, un lenguaje de esperanza que apunte hacia nuevas formas de relaciones sociales y materiales atentas a los propicios de libertad y la justicia. Generar, de cierta manera, una esperanza de que colectivamente, en conjunto y en democracia, podemos llegar a encontrar nuevas formas de relacionarnos en este sistema educativo. Bueno, esa sería mi reflexión por el momento. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias.